A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a este podcast denominado En Todo Su Derecho, un programa que fue creado por la Facultad de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, con el fin de tratar temas normativos, constitucionales, legales, pero realmente darle a conocer a la comunidad académica y a la sociedad en general de todos los aspectos jurídicos sociales que se presentan en nuestro país. Estamos en presencia de la estudiante del semillero JD Taborda, del cuarto semestre de Derecho. Y quien les habla, Alexander Paniagua Galeano, que es el coordinador del área penal y líder del semillero de Derecho Penal. El día de hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia. Esto es el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del año 2016. Vamos a abordar unos aspectos generales para que ustedes tengan una mayor comprensión en esa actividad diaria de convivencia social al interior de nuestra sociedad. Lo primero que podemos advertir es que por medio de este Código Nacional de Policía y de Convivencia se regulan cada uno de los aspectos de convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros diariamente realizamos en las calles, cuando nos movilizamos con nuestros vecinos, cuando vamos a un estadio, cuando nos transportamos en un sistema masivo. En toda la interacción que tenemos socialmente va a estar regulada a través de este código de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que allí se van a establecer unas contravenciones o unas actuaciones que no se podrán realizar y otras que sí se podrán realizar, porque también nos habla no solo de el objeto de los derechos, sino también de los deberes que tenemos como ciudadanos. Bueno, en este código podemos encontrar el preámbulo, el contexto, estructuras del código, cuál es el carácter y el fin superior de este nuevo código, cómo se define la convivencia y cuáles son sus categorías jurídicas, los fines esenciales, valores sociales y principios del código, características, poder, función y actividad de los policías, medios de policías y medidas correctivas, que regula el código, herramientas que otorga el código a las autoridades del policía, mecanismos para prevenir la violación de los derechos y libertades, multas y procesos únicos de policía. También debemos de aclararle a los oyentes, Alexander, que este código de policía no regula el código penal, ¿sí? Que es muy diferente el código de policía al código penal. Eso es muy importante, JD, puesto que el Código Penal regula lo que tiene que ver las conductas punibles, sean delitos o contravenciones, pero contravenciones de tipo penal. Y el Código de Convivencia Ciudadana lo que regula es aquellas actividades de convivencia ciudadana que también son contravenciones, pero netamente de tipo policivo. Esto no quiere decir que dentro de una misma actuación que se realice no podrá cometerse tanto una contravención de policía como una conducta punible, ¿cierto? No, la una no excluye a la otra, pero sí se debe advertir esta situación porque la mayoría de personas, cuando les hablan del código de policía, pues se van directamente a los delitos o a las conductas punibles, que son también contravenciones y delitos. Cuando nosotros vamos a hacer referencia a la estructura de este código, como tú lo mencionabas, JD, podemos hablar que ese preámbulo y el contexto con el cual surge este código de policía, pues tiene que adecuarse por una norma que preexistentemente existía y que efectivamente no estaba acorde con las necesidades de la sociedad colombiana actual. Y ese decreto ley número 1355 de 1970 nació a la vida jurídica gracias al Congreso de la República, que le dio facultades extraordinarias al presidente de la República de la época mediante la ley 16 de 1968, ¿cierto?
Sí. Y allí pues estaba pensando también en esas realidades sociales que se veía para la época, pero ya han transcurrido aproximadamente 50 años Sí. desde su promulgación y entre ellos pues habían conductas que no estaban reguladas o temas que no estaban regulados. Y en cuanto a las sanciones se hablaba de 1 peso, de 2 pesos o 3 pesos, y esto pues impedía que actualmente se aplicara. ¿Cuáles fueron esos temas, JD, que estaban por fuera o que no regulaba este decreto ley? Sí, mira, era transporte masivo, como es el metro en el caso de Medellín, el Transmilenio en caso de Bogotá, y Transcaribe. Nuevas tecnologías como computadores, portátiles, celulares, tablets, internet, cambios en la protesta social, nuevas formas de manifestación, aglomeraciones de público complejas como es en los conciertos, eventos masivos, actividades religiosas, deportivas, etc. Y urbanismo, crecimiento de las urbes, edificaciones y complejos de las personas. No estaba lo mismo en los 90, que no tenían internet, o bueno, sí tenían internet, pero era muy complejo acceder a él. A nosotros que si no tenemos internet no somos nadie. O sea, todo lo necesitamos, enviar un mensaje, enviarle un correo al profesor, justificarnos por no asistir a clase, justificarnos por no ir al trabajo. O sea, está muy diferente la época que vivieron nuestros antepasados a la que actualmente nosotros tenemos. Eso es cierto. Y siguiendo con esa estructura de la norma, podemos decir que este código tiene unos libros, está compuesto por 3 libros, ¿cierto? Uh-huh. Esos 3 libros, tenemos dentro de ellos el primero de las disposiciones generales. Esto es el objeto del código, el ámbito de aplicación y autonomía, bases de la convivencia, definición de poder, función y actividad de policía. En el libro segundo encontramos los derechos y deberes de las personas en materia de convivencia, de los comportamientos contrarios a la convivencia, derecho de las personas a la seguridad y a sus bienes, de la tranquilidad y las relaciones respetuosas, derecho de reunión, de la protección de bienes inmuebles, de la actividad económica, del ambiente, minería, salud pública, del patrimonio cultural y su conservación. En el libro tercero encontramos los medios de policía, medidas correctivas a la autoridad y competencias de procedimientos, que es como que a todos los ciudadanos nos interesa mucho, porque pensamos en que el policía está actuando bien, si está bien ponerme esta sanción. Entonces creo que este es como el tema que a todos nos interesa muchísimo. Efectivamente, Lady, como tú lo mencionas, tenemos que rescatar de este libro tercero los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y en especial lo que tiene que ver con la conciliación, la mediación, entre otros, que pues son estas herramientas que brinda la justicia restaurativa con el fin de que los problemas se resuelvan de manera pronta, eficaz, oportuna, y que se pueda restablecer ese tejido social. Pasemos a otro tema vital, y es el carácter y el fin de este nuevo código de policía, JD. ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestros oyentes? Bueno, este código se hizo con la finalidad de ser preventivo, más no sancionatorio. Aunque debemos de tener en cuenta que siempre vamos a tener sanciones, ya que nosotros nos regulan las sanciones. Y siempre tenemos la pregunta de si lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué sanción voy a obtener de este hecho que estoy cometiendo? ¿Sí? Porque por más que queramos ser la mejor sociedad del mundo, no vamos a hacerlo. Siempre vamos a tener problemas, pueden ser mínimos, pero los vamos a tener. Ejemplo, que mi vecino está haciendo mucha bulla. Entonces, siempre vamos a solucionar las cosas, quizás no de la mejor manera, pero fui y le pedí muy amablemente a mi vecino que le bajara la música porque tengo que estudiar para un examen. Y él no, pues él hace caso omiso a esto y sigue poniendo la música, incluso la pone más alta. Entonces como que, no, ¿qué voy a hacer? Entonces puede pasar este tipo de cosas y para esto tenemos una sanción. Perfecto. Este código también nos trae en atención a la convivencia
unas categorías jurídicas, ¿cierto? Unas categorías jurídicas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra actividad diaria como ciudadanos. La primera de ellas hace referencia a la seguridad, ¿cierto? Y ese fin es garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas dentro del territorio nacional. O sea, esto está destinado no solo para los colombianos de nacimiento, sino para todas aquellas personas que están al interior de nuestro país, ¿cierto? Como los extranjeros ahora que están en práctica esto de Airbnb, que se quedan en apartamentos o todos estos sitios turísticos. La segunda categoría nos refiere a la tranquilidad, lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos, ¿cierto? Con la plena observancia de los derechos ajenos. Es muy importante señalar que los derechos, nuestros derechos, terminan cuando inicia el derecho de los demás. Es una frase muy abstracta, pero efectivamente yo tengo derecho a escuchar música, pero con unos decibeles que me permitan escuchar a mí como ciudadano, ¿cierto? En mi casa, pero no tengo el derecho de poner la música como si estuviera en un lugar de espacio abierto al público donde escuchen todos los vecinos. Sí. Entonces, a partir de ahí lo que se busca también es que la tranquilidad dentro de la sociedad sea regulada por aspectos que necesariamente no tengan que ser sancionatorios. Sí, el tercero que tenemos es el ambiente, que es favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. Salud pública. Es la responsabilidad estatal y ciudadana de la protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario. En este me gustaría como resaltar que muchas veces en la salud pública no se ve como a lo que dice aquí, ¿sí? O sea, aquí lo ponen súper lindo, como que todo el mundo se enferma y puede acudir a la EPS y no hay. Y si no tenemos dinero, entonces podemos acceder a ella gratuitamente, cuando muchas veces no es así. Muchas veces podemos ir porque nos estamos muriendo y las urgencias de este país son pésimas. O sea, primero uno se muere y ya luego le dan la cita. Entonces, como en este cuarto, si no es como tan a lo que dice el código. Bueno, sí, eso es claro. En unos aspectos, pues, el sistema aún requiere fortalecerse desde recursos públicos, pero también desde el capital humano, ¿cierto? En muchas ocasiones no es ni siquiera el mismo sistema, sino que el capital humano se encuentra abrumado por la gran cantidad de servicios y entonces pasan situaciones que, como lo hemos visto ya, usuarios golpean a médicos, a personal asistencial, Sí, se discuten. Nada menos la semana pasada yo vi una noticia de un joven que iba manejando una ambulancia y la policía lo paró y en realidad no se pudo llevar a cabo prestar de manera asistencial la ambulancia a quien lo necesitaba porque se dio un conflicto entre la policía y el conductor. Pero bueno, vamos en pro de solucionar este tipo de situaciones y por eso es que estamos el día de hoy hablándoles de este código de policía. JD, este código de policía y de convivencia ciudadana tiene unos fines esenciales, unos valores sociales y unos principios. ¿Cuáles son esos valores sociales, principios que nos consagra esta norma? Alexander, los valores son solidaridad, tolerancia, responsabilidad, el respeto, bondad, libertad, honradez, igualdad, lealtad, prudencia y la paz. Perfecto. ¿Tú sí crees que dentro del personal que hace esta función día a día de la policía de la nación, tú crees que esto sí se lleva a cabo? ¿Sí están manejando la convivencia social en atención de estos principios? ¿Tú qué crees? Pero más allá de la percepción, ¿te ha tocado un caso en especial o qué nos puedes contar? Sí, en lo personal sí me ha tocado un caso. Cuéntanos. Se trataba de una amiga que ella sabe que yo estudio Derecho, ¿sí? Entonces ella estaba en su casa consumiendo una sustancia que está en el código permitida, en su sustancia pues personal, ¿sí?
y los vecinos llamaron a la policía porque pues el olor, todo. Y la policía llegó muy bruscamente a solicitarle como voy a revisar su casa, voy a ver qué está consumiendo, con quién está, lo cual pues no debería haber llegado así, ya que es una mujer, está sola, ya tiene 18 años, pero pues es una mujer, eran 2 policías, en el cual para solicitar llegar a su casa pues tiene que tener una orden. Y si no, pues yo he visto que muchos policías dicen, ¿me deja revisar su casa? O sea, piden la autorización de la persona. Un registro voluntario. Sí, y pues uno está en todo el derecho de decir sí o no. Pero si uno no, pues muchas cosas uno dice sí, claro, bien pueda, entre, muy formal. Pero en el caso de ellos dos, no. Llegaron como a la brutalidad, decir, voy a entrar a imponer que ellos podían entrar porque ellos pueden ingresar. Y es verdad, ellos pueden ingresar, pero no, ¿por qué no decir amablemente puede ingresar a su casa? El cual pues ella los dejó ingresar, revisaron la casa y dijeron pues como que no se podía consumir porque está en un espacio cerrado en el cual pues afecta a los demás que están viviendo. Y sí, es verdad, pues el olor se va por toda la casa y las casas son súper cerquitas, o sea, no tienen como un espacio de que el humo se va a ir libre, no. Entonces, bueno, está bien. Creo que sí, está bien, uno no puede consumir. Mi pregunta es, si uno no puede consumir en espacios libres, en la calle, pero voy a mi casa y tampoco lo puedo consumir, entonces, ¿en dónde lo consumo? Entonces, ahí está como la gran pregunta, porque en los parques, si llega la policía y uno está consumiendo, ahí mismo hay una sanción porque estás obstruyendo el aire de todas las personas que van pasando por ahí, pero tampoco se puede en la casa. Entonces creo que esa es la pregunta de muchos consumidores. Bueno, es necesario, podemos hacer un alto, un paréntesis y analizar esa situación, ese caso que te pasó particular. Lo primero que nosotros debemos advertir es que la ley 30 del 86 establece cuáles son las dosis mínimas de consumo personal, ¿cierto? Sí. Entonces hablamos que el artículo 2 literal J establece que cuando estamos en presencia de cannabis serán hasta 20 gramos, ¿cierto? 20 gramos de cannabis o sus derivados y cocaína o sus derivados, 1 gramo. En el caso que tú nos relatas, pues uno diría que ese procedimiento está viciado de ilegalidad, ¿cierto? Porque es un procedimiento que, primero que todo, estamos en presencia de un lugar o un domicilio. Ese domicilio es privado, ese domicilio es íntimo, y para ejercer la presencia de la Policía General de la Nación, si se está en presencia de una conducta punible, pues se requiere una orden de allanamiento y registro que sea emitida por la Fiscalía General de la Nación con unos fines que son propios y son constitucionales. Y cuando estamos en presencia de ese tipo de actuaciones, tú mencionabas algo muy interesante que en materia penal se llama un registro voluntario, pero también debe estar en presencia o una sospecha de ocurrencia de una conducta punible o no. Sí. Ese tema que tú analizas también fue ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el cual se decía que la policía, inicialmente en esta norma del Código de Convivencia Ciudadana, que la policía podía ingresar a los domicilios y apagar la música, incluso incautar estas plantas y todo este tema, o decomisar. Ese fue un pronunciamiento de la Corte Constitucional y fue declarado inconstitucional por un tema denominado o un principio de reserva judicial. Hay unos actos que solo pueden ser analizados y considerados por un juez de la República y no por un agente de policía, ¿cierto? Entonces, para este caso, pues abiertamente se están vulnerando el derecho a la intimidad, incluso del buen nombre de la persona que fue objeto de esta situación. Bueno, vamos a avanzar un poco más, JD, y hablemos un poco de las características de este código, ¿cierto? Tenemos entre ellas que son unas características de disposiciones internas de carácter público, normativo, también preventivo, y también se habla de coercitivas. Hablemos de la primera, públicas. ¿Por qué se habla de públicas, JD?
Se hablan de públicas porque su finalidad es garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y por ende las limitaciones que se impongan para crear pautas de comportamiento. Normativas. ¿Por qué crees que se hablan de normativas? Cuando nosotros hablamos de este tema normativo es que efectivamente ya se ha desplegado por parte de los órganos competentes, en esto es el Senado, de que efectivamente allí se están regulando toda la voluntad popular a través de una norma que está felizmente promulgada como la Ley 1801 de 2016, ¿cierto? Uh-huh. Y que su fundamento es el ordenamiento jurídico, el cual está vigente. Como hablábamos ahora, el cambio que se dio del decreto ley a esta nueva Ley 1801 de 2016. Y hablamos de preventivas cuando se busca efectivamente la intervención de la policía en estas actuaciones diarias de los ciudadanos, que lo que busca es adelantarse, o sea, antes de la ocurrencia de un hecho, y esto se da con un carácter netamente preventivo, ¿cierto? Uh-huh. Y preventivo no solo por parte de la policía, sino también de los ciudadanos, sí. ¿Cierto? Eso es de lado y lado, dentro de mis derechos, pero también dentro de mis deberes. Finalmente hablamos de las coercitivas. Pues las coercitivas gozan de una validez legal y constitucional con el fin de agotar ya en el último instante la ejecución por parte de la policía, cuando pues a través de esos mecanismos alternativos e incluso a través de ese principio de prevención que habla este código, no se pueden detener uh-huh. esa afectación de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces para ello se impone la multa, ¿cierto? Y de igual forma también se advierte que se debe garantizar ese derecho pleno de los ciudadanos a la convivencia. Este código también nos habla, JD, de la definición de poder, de función y de actividad. Nosotros hemos escuchado por parte de la sociedad que efectivamente nos dicen, no, es que la policía siempre llega abusando del poder, uh-huh. ¿cierto? ¿Y a qué nos refiere este código, esta norma, cuando habla del poder de policía, JD? Bueno, se refiere que al presentar una definición de este término en primera medida se debe aclarar que no se trata de poder llegar a poder, valga la redundancia, a un uniformado de la Policía Nacional, ya que este concepto jurídico no está en manos de ninguna autoridad que represente la fuerza pública. Es decir, que el poder no solo lo puede ejercer un policía, ¿sí? El poder lo puede ejercer un ente del Estado, o también no significa que el poder solamente lo ejerza el poder de la fuerza pública, sino, ejemplo, estamos en la EPS, ¿sí? El que tiene el poder en la EPS sería el administrador. Entonces el poder no solamente lo puede ejercer las fuerzas públicas, la policía, el ejército, la fiscalía, etcétera. Sí, eso es claro. Cuando hace referencia a esto, pues esta norma también nos regula el tema del poder subsidiario de la policía. ¿Qué quiere decir? Que existen otros órganos que también cumplen o tienen un poder subsidiario. Entonces se habla también como autoridades de las asambleas departamentales, consejo distrital, ¿cierto? Tienen facultades para expedir normas que regulan lo atinente a todo el tema de convivencia social. Y finalmente nos dicen el poder residual de la policía, ¿cierto? Y ese poder residual pues puede ser ejercido por consejos municipales o distritales, formado pues por concejales, ¿cierto? Que han sido facultados por normas para la expedición de todo lo que tiene que ver con convivencia ciudadana. Hablemos un poco de la función pública. JD, ¿qué es la función pública de la policía? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, su función es hacer cumplir las disposiciones de los policías a través de los reglamentos generales y acciones apropiadas para garantizar la convivencia de todos los ciudadanos. Para así, por medio de estas órdenes de policía, está encabezada a las primeras autoridades políticas en todo el territorio nacional.
Es decir, que quienes han sido elegidos popularmente para gobernar en las jurisdicciones, el presidente de la República, los gobernadores departamentales y alcaldes y respectivos municipios. El presidente de la República está facultado para conservar en todo el territorio un orden, el orden público, y lo restablece donde está por el mandato de la función del policía. Perfecto. Cuando tú haces referencia a esa situación, es importante mencionar cuáles son las autoridades que pueden ejercer esa función de policía de manera subsidiaria. Y entonces allí podemos advertir que el primero de ellos es el presidente de la República, los gobernadores, luego los alcaldes distritales o municipales, tenemos los inspectores de policía y los corregidores, las autoridades especiales de policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda, espacio público y las demás pues que establezca la ley. Y finalmente los comandantes de estación o subestación y centro de atención inmediata de policía, ¿cierto? Acá tenemos una figura del inspector de policía que está revestido de una función para imponer las medidas correctivas como las multas o actos administrativos con ocasión al conocimiento de cualquier tipo de contravención, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas autoridades, pues es claro que existe un orden jerárquico y esto mismo se da al interior de la policía. Pero vamos a hablar un poco, JD, lo que tiene que ver con los medios de policía y las medidas correctivas. Claro que sí. Los medios de policía son instrumentos jurídicos con los que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad del policía. Los medios inmateriales que usamos son manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades del policía, como es el orden de policía, permiso excepcional, reglamentos, autorización y mediación policial. Los medios materiales son traslado por protección, retiro del sitio, traslado para el procedimiento policivo, un registro, registro a persona, registro a medios de transporte, suspensión inmediata de la actividad, ingreso a un inmueble con orden escrita, ingreso a un inmueble sin una orden escrita, incautación, incautación de armas de fuego no convencionales, municiones y explosivos, uso de la fuerza, aprehensión con fin judicial, apoyo urgente de las particulares y asistencia familiar. Perfecto, en este tema no olvidemos lo que mencionábamos anteriormente, cuando se decreta la inconstitucionalidad de esta norma que nos decía el ingreso sin orden escrita a los domicilios con el fin de incautar todo tipo de sustancias o actuaciones que se estén realizando que vayan en contra de la convivencia social o no. Podríamos decir que las medidas correctivas son las acciones impuestas por las autoridades de policía a toda aquella persona que incurra en comportamientos contrarios de la convivencia o al incumplimiento de los deberes específicos de la convivencia, ¿cierto? Y estas medidas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o establecer la convivencia. Eso es muy importante saberlo, puesto que la naturaleza de este código, como hablábamos inicialmente, es netamente preventiva. Dentro de las medidas correctivas que se pueden aplicar en el marco de este código, pues vamos a encontrar la amonestación, la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia, la disolución de reunión o actividad cuando se involucran aglomeraciones de público no complejas. Se habla también de la prohibición de ingreso a actividades que involucren aglomeración al orden público, de un decomiso, multa general o una multa especial, construcción o cerramiento, reparación o mantenimiento del inmueble, remoción de bienes, reparación de daños materiales de muebles e inmuebles, reparación de daños materiales por perturbación a la posesión o tenencia de inmuebles, restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales, restitución y protección de bienes inmuebles, destrucción de bien, demolición de obra,
suspensión de construcción o demolición, suspensión de actividad que involucre aglomeración en público. Cuando nosotros empezamos a hacer un recuento de todo este tipo de medidas correctivas, nótese cómo JD se habla es de aspectos no solo de tipo de la vida de conciertos, de música, de licor, no, también se habla de una convivencia que va encaminada con los bienes inmuebles de los ciudadanos, con las actuaciones que realizan, el tema por ejemplo de basuras, de botar escombros, de actuaciones al interior de sus casas cuando no han sido autorizadas debidamente por curadores o todo este tipo de acciones, ¿cierto? Sí. Bueno, ya para ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy, ¿qué herramientas otorga este código a las autoridades de policía para poder hacerse valer en el tema de la convivencia ciudadana, JD? Bueno, en las herramientas es regular de manera específica el tema relacionado con los establecimientos públicos o abiertos al público. Ejemplo, discotecas, bares, clubs. También hace un desarrollo minucioso de los comportamientos contrarios a la convivencia que afectan las aglomeraciones de público complejas y no complejas. Ejemplo, eventos de masivos, espectáculos, etc. Permite la aplicación de medidas correctivas por perturbar o permitir que se afecte la tranquilidad en el vecindario o en su casa o en el edificio. Se establecen requisitos para cumplir actividades económicas con la ley, ya que la autoridad de la policía tiene la facultad para imponer medidas correctivas cuando el desarrollo de una actividad económica se realiza sin ser el cumplimiento de los requisitos establecidos. Se podrá suspender temporalmente la actividad de 3 a 10 días y cuando haya reiteración a la suspensión será de 3 meses. También incluye una medida contra el hurto, comercialización de celulares. Estos serían como los mecanismos más importantes de este código para regular la convivencia ciudadana. Perfecto. Y vamos por último a tratar el tema de las multas. Las multas que se clasifican en generales y especiales, ¿cierto? Podemos decir que las multas generales se clasifican de la siguiente manera. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y van encaminadas netamente al carácter monetario o económico. Sí. La multa tipo 1 está compuesta por 4 salarios mínimos diarios vigentes. Multa tipo 2 por 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, 184,000 pesos para esa época, ¿cierto? Porque esto tiene que ser indexado lo que tiene que ver con el salario mínimo a este año, del año 2022. Ah, sí, claro. Pero también debemos de aclarar que estas multas son de días de salario mínimo vigente. Porque hay muchas personas que piensan que son 4 salarios, entonces que en estos momentos está equivalendo a 4 millones. No, sería 4 días del salario. O sea que sería 30 dividido el salario mínimo actual, que sería algo más de 1 millón si no estoy mal, dividido 30 y esos 30 pues se multiplican por 4, por 8, por 16 y por 32. Retomando, la multa tipo 3 nos hace referencia a 16 salarios mínimos diarios legales mensuales. La multa tipo 4 a 32 salarios mínimos diarios legales. Tenemos también unas multas especiales, JD. ¿Cuáles son ellas? Tenemos 3 multas especiales. La primera es multa por comportamientos de organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público. Este equivale de 100 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este sí sería mensual. Perfecto. La segunda es multa por infracción urbanística. Estratos de 1 y 2 se equivalen a 5 a 12 salarios mínimos legales vigentes. Los de estratos 3 y 4 van entre 8 a 20 salarios mínimos. Y los estratos 5 y 6 equivalen de 15 a 25 salarios mínimos legales vigentes. Y hay otra tercera que es la multa por contaminación visual. Esta equivale de 1,5 a 40 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, JD, para ir cerrando ya, ¿qué recomendación tú
le das a nuestros oyentes respecto de este tema del Código de Convivencia Ciudadana o Código de Policía? Bueno, ¿Cómo prevenimos que la convivencia vaya en contra de esos fines legales y constitucionales? bueno, una de las primeras recomendaciones es informarse, leer, investigar sobre algo que tengas inquietud en que si puedo ser sancionatorio o en que está mal o bien. Si, ejemplo, quiero salir a la calle con X cosas porque es mi sustancia personal, pues investigo cuánto es la dosis mínima para saber si salgo a la calle y un policía desea registrarme, pues que yo no vaya a tener ninguna complejidad o que vaya a tener alguna multa. Entonces, una de las primeras recomendaciones es leer e informarse. La segunda que les daría es leer sobre el código para saber si el policía realmente está actuando de una buena forma o si está actuando fuera de la norma. Esas serían como las recomendaciones más importantes. Bueno, efectivamente es importante conocer nuestros derechos. Uh-huh. Y conocer nuestros derechos nos involucra necesariamente consultar estos temas a nivel, puede ser virtual, ya la información tiene un giro o ronda no solo por el mundo de los libros, sino también de la internet, donde allí podemos conocer cada uno de nuestros derechos y obligaciones que están plasmados en esta norma y así aportar a una convivencia sana y pacífica. Por el día de hoy cerramos nuestro programa. Muchas gracias a JD por la asistencia del día de hoy, participante integrante del Semillero. También gracias a nuestro realizador Germán. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, y a todos ustedes cordialmente invitados. Quien les habla, Alexander Paniagua Galeano, para nuestro próximo podcast que seguiremos de manera mensual. Entonces, por favor, síganos en las plataformas de Deezer o Spotify, y muchísimas gracias por prestarnos su atención el día de hoy. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.